Saludos amigos, ¿cómo están en esta entrega de su canal Aprender Verdades en YouTube? En esta tarde de hoy, el tema interesante que vamos a exponer hoy es el poder de la neuroplasticidad a los 90 años. La neuroplasticidad es una ciencia de la biología y de la neurología que se encarga de estudiar las neuronas y el comportamiento de ellas. Es la capacidad que tiene el cerebro de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, que no tiene que ver con la edad. Por lógica, algunas capacidades se van perdiendo con la edad, pero el cerebro sigue aprendiendo y sigue en ese proceso rejuveneciendo. Así que la neuroplasticidad es ese proceso en que nosotros, los seres humanos, las personas, pues disponemos de esa capacidad de aprendizaje de nuestro cerebro. La neuroplasticidad se enfoca en que la mayoría de las personas, cuando entran en edad o entramos en edad, perdemos muchas capacidades de aprender, pero es más las voluntades y los deseos que se pierden cuando envejecemos para realizar las cosas. Por ejemplo, cuando una persona que tiene 60 o 70 años o más, tú le preguntas, ¿qué te gustaría hacer? Y por ejemplo respondería, me gustaría aprender piano, pero ya la respuesta sería que quisiera aprender piano, pero la voluntad, su deseo, se pierde porque la edad, conocer la edad y su situación de envejecimiento no le permite realizar lo que desea. Entonces la respuesta sería, sí, yo quisiera, pero ya estoy viejo para eso. Entonces, a partir de ahí perdemos la voluntad, perdemos el deseo de aprender. Entonces la neuroplasticidad es la capacidad que nosotros los seres humanos disponemos nuestra voluntad de aprender las cosas que siempre hemos deseado, que aunque tengamos la edad de un adulto mayor, esa voluntad se consolida con la capacidad que tiene el cerebro para seguir aprendiendo, pues automáticamente tú realizas actividades sin importar la edad y aprendes. Eso significa que tú estás rejuveneciendo. Así que ese es el fundamento analógico y procedimiento de la neuroplasticidad, que el cerebro en su condición, aunque envejezca, pero no envejece como nosotros pensamos, que envejece como hacia afuera los seres humanos envejecemos y se nos va la fortaleza física y por dentro hacemos un deterioro de la voluntad y del deseo. Sin embargo, nuestro cerebro tiene la capacidad, aún a pesar de la edad, de seguir aprendiendo, y cuando más aprende en nuestro cerebro, pues más rejuvenece o rejuvenecemos nosotros. Ese es el foco operativo y procedimental de la neuroplasticidad, porque se ha investigado en unos de los geriátricos de Nueva York, en el principal, el Hospital Geriátrico de Nueva York. Se hizo un estudio de que ancianos, señores mayores de 70 años,
tenían voluntad, deseo de aprender, pero ellos en su condición de edad decían que estaban viejos para aprender, pero cuando fueron sometidos a un procedimiento al cual estamos refiriéndonos a la neuroplasticidad, los de manera involuntaria le dijeron: ustedes van a hacer la cama hoy, ustedes van a hacer desayuno, no hay alimento hoy, no hay nada, no hay nadie que prepare los alimentos, en fin, una serie de cosas en cual obligó a los adultos a realizar su propia tarea para poder tener, tener su día, como se podría decir. Entonces, se le hizo un estudio, se le hizo un piloto, y a estos señores mayores, pues ellos comenzaron a ejercer una voluntad para hacer las cosas, y desde ahí se dieron cuenta que en la gran mayoría de los casos nosotros perdemos la voluntad porque nos creemos viejos, y al creernos viejos, envejecientes, pues nuestra voluntad se pierde, nuestro cerebro automáticamente, nosotros nos autodenominamos incapaces. Nosotros mismos, nuestro cerebro automáticamente pierde eh, esa fuerza de seguir ejerciendo el aprendizaje. Nuestras neuronas se apagan en cuanto a ese punto. Y por eso la neuroplasticidad se enfoca en el estudio en que las neuronas de nuestro cerebro, que siempre se mantienen activas aún a pesar de la edad, aprendiendo. Entonces, bajo esa condición, cuando nosotros levantamos nuestra voluntad y decidimos hacer las cosas independientemente de nuestra condición física, entonces ahí la neuroplasticidad define como un proceso de aprendizaje en el cual nos rejuvenecemos y dejamos de por un instante creer de que somos más viejos de lo que pensamos, y que aprendemos de una manera significativa por voluntad y por fe, como dirían las personas que van a la iglesia, que con la fe mueven montañas, como lo dice en la escritura. Entonces, automáticamente deseamos y ejercemos esa voluntad, pues nuestro cerebro se anima y aumenta la capacidad de aprender. Y cuando lo hacemos, sin importar la edad, pues decimos que rejuvenecemos. Porque imagínense ustedes, ustedes tienen, por ejemplo, yo que tengo 45 años, y que a los 20 años mi deseo era aprender cosas que me permitieran crecer económicamente y también aprendizaje. Pues en ese momento mi deseo y mi voluntad era extremadamente fuerte, porque a mi edad de 20 años, una persona de 20 años tiene todas las condiciones y se cree todo lo que pueda pensar, y todo lo que no pueda pensar también se lo cree, porque a esa edad tenemos todas las voluntades activas y todos los deseos. Entonces, en cual a esa condición, pues nosotros aprendimos y nos sentimos más jóvenes y logramos muchas cosas. Pero cuando nos llega la edad, ya en esta edad que tengo, los 40 años, hay cosas que ya la he dejado a un lado y me he enfocado en otras. Pero, ¿qué pasaría si yo decidiera, por ejemplo, realizar cosas que tenía pendiente a la edad de 20 años? Las cosas que no logré, quizá por dejadez, por falta de tiempo, o porque me orienté por otra línea.
si yo la decidiera hacer ahora mismo a esta edad que tengo, les aseguro de que no hubiera ningún inconveniente en realizarla, porque la voluntad más la condición de nuestro cerebro no nos impide lograr las cosas que nos proponemos. Así que en neuroplasticidad es el estudio en que nosotros nos damos cuenta que todavía tenemos la capacidad de aprender y al hacerlo utilizando la condición de la voluntad y de nuestro cerebro, pues logramos el aprendizaje aún la edad que tenemos, y cuando eso sucede, pues nos damos cuenta que estamos rejuveneciendo, y esas son las cosas que nos da a entender el estudio de la neuroplasticidad, porque cada vez que aprendemos cosas que pueden aprender las jóvenes de 20 años, de 30 y hasta de 15, y tú teniendo 30, 40, 50, 60, tú dices, yo me siento joven, y la verdad es que sí, porque cuando logras lo que te propones, independientemente la edad que tenga, es porque tu cerebro en su condición aún es joven, y tú rejuveneces cada vez que logra algo que pensabas que no podías lograr. Así que, amigos y amigas, no perdamos la voluntad y comprendamos que el ser humano tiene que tener proyectos en la vida para seguir creciendo, porque la vida no es la que simplemente tenemos porque los signos vitales de nuestra condición de existencia nos las da. No es simplemente eso, la vida es lo que yo me propongo realizar, y que cuando lo realizo con entusiasmo, con mucha voluntad, pues yo me siento más vivo que nunca. Y decía Roberto Gómez Bolaño, el creador del personaje del Chavo, el Chapulín, etcétera, decía en una entrevista que se le hiciera en República Dominicana, un joven talentoso en ese momento le dijo, una pregunta para usted, Roberto, ¿qué usted le aconsejaría a los jóvenes de hoy, en especial a este joven que le está haciendo la entrevista? Y Roberto Gómez Bolaño le dijo, tener proyectos, no importa qué edad y qué en condición, tener proyectos, porque mientras uno tenga proyectos y sueños, siempre es joven y hay tiempo para realizarlo. Así que, amigos y amigas, esta condición que tenemos los seres humanos de aprender sin importar la edad, solo se pierde cuando perdemos la voluntad nosotros mismos. Así que para seguir rejuveneciendo, solo tenemos que comprender que aún tenemos la capacidad de aprender, y que la voluntad es la que nos mantiene vivo, nuestro deseo de seguir logrando cosas, de seguir teniendo éxito. Y cuando tenemos éxito nos sentimos más vivos que nunca. Esto es el estudio de la neuroplasticidad. Todos podemos lograr cosas, grandes cosas. Así que vamos a realizar nuestro más querido y deseado sueño. Hasta la próxima.